Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más, una semana más al canal Flag to Flag, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como seguimos todavía con las vacaciones en el Mundial de MotoGP, este canal sigue abriendo sus horizontes y seguimos hablando de diferentes competiciones de motor. Hace unas semanas hablamos del Mundial de Resistencia, la semana pasada tuvisteis el vlog con las 24 horas de Cataluña y esta semana, también en motivo de la ronda de Donington Park, vamos a hablar de World Superbike, otra de las grandes competiciones de las dos ruedas, con muchísimos seguidores alrededor del mundo y que podemos ver en España en DAZN, en la misma plataforma que podemos ver MotoGP. Y para ello, como es habitual, voy a estar con un especialista en el motor en general, pero sobre todo en Superbikes, con Pere Flores, comentarista, narrador de DAZN, con el que pues charlaré durante un rato para acercaros un poco esta competición a todos los que no estáis tan familiarizados con ella. Así que, sin más, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Pere Flores, buen día, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Bueno, saluda. Y luego te presento como es debido. Muy bien, pues oye, encantado de compartir estos minutos contigo y con toda la gente que te sigue, porque hablar de motos o de superbikes en este caso siempre es agradable y hacerlo para amigos pues es mucho más importante todavía. Pere Flores, que probablemente le conoceréis, o al menos conoceréis su voz, porque es la voz de World Superbike en DAZN. Además también es narrador, entrevistador de básquet, de Barça TV, de la Euroliga. Y en Twitter le podéis encontrar como @perflo135. Un hombre polivalente, pero ¿tú eres más de motos o de básquet? A ver, yo te diría un poco que las dos cosas. Mira, te cuento. Yo mi primer mundial de motociclismo, que aún no se había inventado lo de MotoGP, fue en el 84, no, en el 85. Para entonces también hacía básquet. Son los dos deportes que siempre me han gustado más, en los que me he implicado más. Y una vez que empecé a trabajar como periodista, primero en Cataluña Radio, recuerdo que al principio empecé haciendo básquet, porque yo vivía en un pueblo que se llama Monistrol de Montserrat, al lado de Manresa y tal. Entonces el jefe de deportes de Cataluña Radio, estando yo en informativos, me dijo, oye, ¿por qué no vas a hacer el Manresa cuando juega el TDK Manresa? Porque a nosotros se nos hace un poco lejos y quizá a ti te sea más cerca. Y a partir de ahí lo que empecé a decirle al jefe de deportes, que era Lluís Canut, que está en TV3, en la Autonómica Catalana, decir, oye, hay un tal Sito Pons que va como un tiro, hay un chaval que se llama Carlos Cardús, que es la leche, y uno un poquito más joven que se llama Joan Garriga, que es tremendo. Tendríamos que empezar con esto de ir al Mundial de Motos. Ellos tenían a Ot Martí, que era un periodista freelance que estaba en otros medios y tal, también hacía algo para Cataluña Radio, pero querían un periodista que estuviese de forma permanente y bueno, a partir de ahí dejé informativos, pasé a deportes para hacer el Mundial en Cataluña Radio, hacer mucho baloncesto también. De Cataluña Radio luego me fui a Dorna, estuve 7 años en Dorna, dirigiendo contenidos de la web, de televisión y tal, pero bueno, diría que las dos cosas, la canasta y las motos son lo que tiran, tampoco vamos a decir si queremos más a papá o a mamá, vamos. Claro, sí. Además, bueno, con tantos años de campeonatos y siguiendo tantos campeonatos, pues supongo que habrás visto un poco de todo. Yo te quiero hacer la primera pregunta, que yo creo que es una pregunta que está bastante en la mente de todo aficionado al motociclismo, sobre todo a MotoGP y a Superbikes, que es, ¿la adaptación es más fácil de MotoGP a Superbikes o al revés? Yo creo, a ver, de MotoGP ya no te diría de MotoGP, sino de Moto2 a Superbikes. Es decir, el comportamiento de una MotoGP tiene muy poquito que ver con una Superbike. El comportamiento de una Moto2 tiene bastante más que ver con una Superbike. Y lo estamos viendo ya no solo en Superbike, sino en Supersport. Es decir, lo que está haciendo Baldassarri, por ejemplo, nada más llegar, o lo que hizo Egerter, que hace este año, pero lo que hizo el año pasado ya, nada más llegar. Yo creo que sí que de MotoGP a Superbikes hay una distancia importante, son motos que pesan más, que tienen una electrónica mucho más limitada, que los neumáticos no son lo que son los de MotoGP, el agarre no es el mismo, que no las paras igual, no es más fácil, yo creo, adaptarte de MotoGP a Superbikes que de Superbikes a MotoGP, lógicamente, pero, insisto, mucho más fácil todavía si vienes de Moto2, porque en Moto2 estás pilotando un Triumph 7,5 que no deja de ser un motor de serie entre todas las comillas del mundo. Sí.
Hablaremos de eso porque últimamente han salido algunos rumores de pilotos de Moto2 que podrían ir a Superbikes o que estarían buscando un sitio en Superbikes, y no sé si tú igual ahí tienes algo más de información. No, a ver, el tema, disculpa que te interrumpa, el tema este es que en Superbike la cosa está muy cara. La cosa está muy cara porque tampoco nos vamos a engañar. Es decir, aparte de los equipos oficiales y poquita cosa más, el resto es el desierto, ¿eh? O sea, cuando digo el desierto es cuando quitas los 4 equipos oficiales más 2-3 equipos más, tampoco hay tanta plaza. En Super Sport puede ser distinto, sí, además sobre todo porque con lo mucho que se ha abierto ahora con el cambio de reglamento, es decir, ahora ya no solo que tengas a Tenkate por un lado y a Evan Bros por el otro, sino que, ostras, aparte de que estaba ya Puchetti, pero oye, pues Ducati por un lado, Triumph por el otro, equipos que pueden pillar Ducatis y Triumphs, la MV Agusta utilizando el nuevo modelo, no el que utilizaban hasta el año pasado, resulta que es una moto más competitiva por mor del cambio que ha habido en el reglamento. Ahí sí que puede haber más sillas, pero yo en Superbikes muchas sillas no veo tampoco. Ya. Sí, no, realmente... Fíjate, y no veo ni sillas, perdón, es que yo no paro ni de hablar ni debajo del agua, piensa que he hecho radio durante 25 años. Fíjate si está difícil ya no pasar de un campeonato al otro, sino que Egerter, que en teoría estaríamos diciendo todos, ostras, Egerter se merece una Superbike oficial, sí. ¿Dónde va a ir Egerter? Si es que el problema es ese, es que es difícil hacer de sitio a Egerter en Superbikes de cara a la próxima temporada, y es realmente problemático porque no hay sitio de momento. Y ya que estamos con este tema, claro, además también lo que decías de Egerter, de quizá también Baldassarri podría querer subir a Superbike. Más este año yo creo que habrá que hacerle hueco a algún piloto de MotoGP, quizá, MotoGP o Moto2. Porque, por ejemplo, yo había leído que Schroeter está buscando sitio en Superbike, había leído en BMW, pero claro, BMW también es una marca oficial y que tiene 2 pilotos ya. A ver, más que 2, tiene, los 4. Sí. El equipo en el que está Laverty, yo creo que este año va a parar. Más ya lo ha comentado en más de una ocasión. Ahí podría haber un hueco. Yo no creo que se vaya a ampliar parrilla, porque sí que es cierto, es decir, Superbike no es MotoGP y los medios de Superbikes aún no son ni serán nunca los de MotoGP, por lógica. Y ya está bien que sea así. Sí, por supuesto, y cada uno pueda tener su opinión. Sí que vería más entrada en equipos de Super Sport por el tema de la igualdad. De todas formas, y me voy a otro tema, aunque está relacionado, yo creo que es que hemos llegado a un nivel en MotoGP, Moto3, Moto2, MotoGP, que estamos poniendo el umbral del éxito tan arriba que generamos fracasos. O sea, hay pilotos fracasados con 21 años. Es decir, te iba a decir en mis tiempos siguen siendo ahora, pero es lo que te decía antes. Yo empecé en el Mundial cuando Krivillao no había debutado, por decir alguna cosa. Entonces, estamos pidiendo a pilotos, pese a lo que se hizo desgraciadamente por los accidentes que hubo la temporada pasada, lo que se ha cambiado ahora el límite de edad y tal, tampoco es un límite muy drástico, pero el tema es que se le pide a todo el mundo que sea campeón en su primera temporada o en su segunda, y yo creo que en el fondo se está generando un fracaso bestial. Es decir, lo que le está pasando, y hace unas semanas lo tuiteaba y tuve respuestas en los dos sentidos, lo que le está pasando a Raúl Fernández o a Remy Gardner en MotoGP es absolutamente normal, no están fracasando para nada, eran 2 pilotos brillantes en motos, pero que igual se les subió demasiado rápido y no por la puerta que tocaba a MotoGP, es tan sencillo como esto, pero en el fondo ahora tenemos 2 fracasados, es decir, ya no en términos de... Y luego hay gente que dice, no, los managers, no nos engañamos, los managers no dejan de hacer lo que el piloto quiere. En esto no hay nada, mira, ahora hablando de eso, del pasado, Alex Cribillé, su hermano Josep no decía cosa que no fuese lo que Alex quería, y esto lo había hablado con ellos, lo habíamos hablado y se había hecho público más de una ocasión. A eso me refiero, es decir, ¿dónde pones ahora, si empiezan a haber más cambios, a Remy y a Fernández, que son 2 tíos absolutamente competitivos, que en Moto2 lo habían hecho todo y que igual no era el momento de pasar a MotoGP? Pues estás generando un ámbito de fracaso bestial. Sí, además es que no hace falta irse tan lejos. Tenemos el caso de Iker Lecuona también, que, por ejemplo, tuvo que salir de MotoGP porque prácticamente le estaban echando. Y yo en eso sí que estoy... Iker quizás subió... A ver, en el fondo Iker también sube demasiado. Sí. Cuando Iker está en Moto2 está consolidándose y me lo subieron a una MotoGP en 5 minutos.
Claro, no puede ser que chavales con 23, 24 años sean pilotos fracasados. O sea, claro, desde el punto de vista ya no de la opinión pública, que mira, al fin y al cabo, y lo siento mucho por decir esto, la opinión pública es lo que menos importa en un ámbito absolutamente profesional. Totalmente. No nos engañemos. Totalmente. Fracasados desde el punto de vista de los equipos, de las marcas que quieren más madera, que empiezan a tirar y a subir y a subir y a subir. A mí me parece, la tendencia de estos últimos años me parece una animalada. Y va más allá de que se limite la edad o no se limite la edad. Se está creando un margen de fracaso muy importante. Claro, este año ya hemos visto Lecuona y Vierge por un lado, Baldassarri por el otro, Búlega por el otro, Manchi por el otro. Es decir, ya se han venido 5 o 6 para aquí, para el Mundial de Superbikes y Supersport. ¿Qué tiene que ser el Mundial de Superbikes y Supersport? El caladero de los que en teoría fracasan en MotoGP y Moto2. Pues a la que pasemos 2-3 temporadas, los pilotos con 22, 23 años de Superbikes o Supersport que no hayan hecho nada, ¿dónde se van? A casa. Sí. Porque los habrán sacado para meter a los que vengan rebotados del otro lado. Yo creo que se está corriendo demasiado en generar campeones. Es decir, cuidado, no confundamos las cosas. Promociones como la Asia Talent Cup, la Northern Talent Cup, la Red Bull Rookies son geniales porque sacan pilotos. Pero una cosa es sacar pilotos y otra es hacer campeones. Nos estamos, yo creo también, esforzando demasiado o estamos obcecándonos demasiado en encontrar Pedro Acosta hay uno y ya se verá lo que hace Pedro Acosta cuando llega a MotoGP. Entonces, y además eso? Es que ya le quieren subir a MotoGP con 18 años. Claro. Esto lo que hace es generar fracaso, generar un margen de fracaso distinto porque pone el nivel a otra distancia. Como pones el nivel en otra distancia en el primer campeonato, que es MotoGP, Moto2, Moto3, ¡pum!, caen a Superbike, caen a Supersport. Ostras, entonces, como esto sigue en picado, mandamos va a haber una gente que la vamos a mandar a casa con 22 años. Y es absolutamente injusto. Al final, un deportista por ejemplo, que hace la con 22 años es una barbaridad. Sí, al final, si por ejemplo ahora... te decía eso. Ahora Pedro Acosta sube a MotoGP con 18 años, que va a estar 15 años en MotoGP. Porque al final, carreras, Pedrosa se retiró con 32 o 33, Lorenzo también, son muchos años en la élite. Y pilotos precisamente como Pedrosa, como Lorenzo, no llegaron tan jóvenes a MotoGP. También es cierto que era una época diferente porque Pedrosa pudo subir directamente a una moto oficial, Lorenzo pudo subir a una moto oficial y ahora Pedro Acosta lo tiene mucho más difícil porque... En Ducati hay 2 muy buenos pilotos, en Yamaha hay 2 muy buenos pilotos, en Honda hay 2 muy buenos pilotos y ahora pues la mayoría de los novatos tienen que subir con una moto satélite que no es lo mismo las satélites de ahora que las de hace 15 años, pero sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo en que digamos que esto lo único que provoca es que las carreras se acorten y no de la manera que deberían. Y que demos por fracasados a pilotos que es decir, hay pilotos que tienen, pero de pilotos y cualquier deportista de élite, que tiene un margen de trabajo y explosión de un cierto tiempo, de una cierta temporalidad, y otros tienen otras. Hay pilotos que maduran con 18 años y otros maduran con 23 y pueden llegar a ser igualmente campeones y su título es igual de válido que el del anterior. Es decir, en España tenemos un ejemplo, Tito Rabat, es que le costó mucho, es que va a 125, 150, Moto 3, Moto 2. Bueno, sí, pero fue campeón del mundo. ¿Qué pasa? ¿Que el título de Tito Rabat no tiene importancia? Lo que hizo en la temporada que ganó el título. Este es el tema, yo creo, ¿eh? Pero bueno, cuando quieras abrimos capítulo directo de Superbike, ¿eh? De todas formas. Vamos a Superbikes. Está bien esto como introducción. Vamos a situar un poco cómo está el Mundial de Superbikes. Venimos de los primeros 4 rounds. Cada round tiene 3 carreras, 2 largas y una de Superpole. Tenemos a Bautista el líder con 6 victorias, es decir, la mitad de las victorias, 12 podios, no se ha bajado del podio, ha acabado todas las carreras, 36 puntos de margen sobre Jonathan Rea, que es 6 veces campeón del mundo, ha ganado 5 carreras, y a 79 está Toprak Razgatlioglu, el actual campeón del mundo, y que solo ha ganado una carrera, una Superpole Race, la de Misano, si no recuerdo mal, y que acumula ya Misano. Algunos ceros. 2 ceros concretamente. 2 ceros concretamente. Ahora mismo, ¿tú qué es lo que... si alguien llega y se quiere poner a ver Superbikes esta temporada y no sabe absolutamente nada, ¿qué es lo que tú le destacarías? ¿Y a qué piloto ves más fuerte de estos 3? Que yo creo que son los 3 que se van a pelear el Mundial. ¿Qué le destacarías y cuál de los 3 ves como favorito?
A ver, los tres, por cierto, yo a los tres les llamo los tres tenores en las narraciones. Los tres tenores, exacto. Pero a Bautista, Rey y a Razgatlioglu, sí que es cierto que uno de los ceros, tanto de Razgatlioglu coincide con el de Rey, que es el toque aquel que tuvieron en Assen. Sí. Y yo aquí destacaría varias cosas. Lo que está claro que Bautista ha sabido reinterpretar nuevamente la Panigale a la perfección, ha sido subirse y empezar a ser competitivo. O sea, claro, en Motorland, en la primera carrera, hizo segundo en la primera carrera, ganó la Super Pole Race y ganó la carrera 2. Las primeras 3 carreras del año, el primer fin de semana, pim pam y para casa. Sí, sí. La ha sabido reinterpretar muy bien, que además Bautista tiene ahora ya en el bolsillo la renovación para el año que viene, y esto es muy importante, porque fíjate que en la temporada, cuando Bautista estuvo con Ducati, que empezó, se está acercando por cierto a su récord de podios consecutivos, empezó a caer y empezó a tener problemas cuando se empezó a hablar de su futuro, cuando empezó a negociar con Honda, cuando en Ducati empezaron a poner de culo. No estoy diciendo que Ducati hiciese nada, pero sí que ese equilibrio que existía se rompió. Por este lado, por lo menos, ya sabemos que no se va a extender, no se va a romper ese equilibrio. Se decía de Bautista cuando ganó en Estoril, hombre, claro, es que su moto corre mucho. Oye, se ha corrido ya en circuitos que no tienen nada que ver. Misano es un circuito más técnico, Assen es un circuito más técnico, Aragón era otro circuito en el que hay 2-3 curvas en los que hay que parar la moto de verdad, que no es solo darle al mango. Y Álvaro para mí está en un momento impecable, y esto se une a que Toprak no acaba de encontrar la tecla, pero pese a que dicen la tecla de la victoria, pese a que en Yamaha dicen que están mejorando la moto y que la han mejorado, Ray es un animal de carreras, es un auténtico animal de carreras, le das lo que le des. Ray va rápido, pero Ray es consciente de las limitaciones, y Ray ya se ha bajado un par de veces esta temporada de la moto diciendo, ostras, no acabo de tener todo lo que necesito para ganar. Por todo ello, Bautista, sí, claro, es que además los datos lo avalan, máximo candidato. Otra cosa que se podría ver es, cuando Bautista tenga un error, tenga un problema, que seguro que puede haber una avería, una caída por un toque, por lo que sea, por un error, que también los comete, evidentemente, como cualquier piloto, a ver qué pasa a partir de ahí. Es decir, a ver cómo reacciona en las siguientes carreras. Pero a día de hoy lo que está claro es que Bautista es el más fuerte. Otra cosa que se podría ver es hasta qué punto Rinaldi esta temporada, a diferencia de la anterior, mantiene el paso adelante de Misano. Claro, el año pasado en Misano lo hizo espectacular, este año tampoco lo hizo mal, porque hizo 2 terceros en la 1 y en la 2. ¿Hasta qué punto se puede meter por ahí? ¿Hasta qué punto Locatelli se puede meter por ahí? ¿Hasta qué punto Lowe's despierte y se puede meter por ahí? ¿Y hasta qué punto Lecuona está ahí? Yo creo que Lecuona, además, con la mala suerte que tuvo Vierge de la caída y de la fractura de las manos en Misano, Lecuona está a un punto por delante de Vierge, no en cuanto a rendimiento o calidad, sino por las circunstancias, pero hasta qué punto los segundos pilotos de cada uno de los equipos, y Lecuona, yo a Redding lo espero circunstancialmente, porque está claro que la BMW no es una moto para él, o sea, le falta moto, pero cuando le falta moto se ve mucho Scott y poca moto. En Ducati se veía un Scott más acoplado a la moto, es una moto mucho más pequeña, más compacta, que exige otro tipo de pilotaje, que la paras distinto a como se paraba la Ducati. Pero es eso, no sé hasta qué punto, cuando los segundos pilotos de Ducati, Kawasaki, Yamaha, cuando Lecuona, y por qué no Vierge, que también ha hecho buenas actuaciones, por supuesto, recordemos que ya una cuarta y una quinta posición con mejores resultados, oye, no son moco de pavo. Hasta qué punto estos pilotos junto a Redding, ¿vale? Quizá algún día Gerloff, que también tiene que despertar un día de ese letargo en el que parece que está, algún día, no sé qué decirte, Bath, quizá, pero estos evidentemente con menos frecuencia. Pero hasta qué punto los segundos pilotos y los pilotos de HRC pueden inmiscuirse en esa lucha. Pero yo creo que eso le restaría más, sobre todo a Rey y a Razgatlioglu, en lugar de a Bautista. Por eso te digo que para mí Bautista es el que está mejor colocado. Sí, no porque por además, la clasificación, sino por cómo está de forma. Sí, durante la carrera, al menos lo que yo percibo, evidentemente no tengo información desde dentro, pero es que de mitad de carrera para el final, cuando el neumático empieza a caer, el de Bautista de alguna forma no cae y es capaz de mantener el ritmo durante toda la carrera. Y claro, cuando el resto de pilotos empiezan a bajar el ritmo, ahí es cuando vemos que de una vuelta a las 2 siguientes pasa de 1,5 segundos a 3,5 segundos o a 4 segundos. Pero eso, fíjate que eso es pilotaje, que eso es estrategia. Evidentemente que la moto vaya como un tiro, que la moto vaya bien y que hayas entendido bien los neumáticos y que los interpretes bien, pero es también madurez, es saber cuándo y cómo. Es sobre todo saber cuándo y cómo, cuándo toca apretar, cuándo no, cuándo hay que esperar, cuándo se ha visto en algún circuito que ha intentado irse al principio, no ha podido,
esperamos y atacamos al final. Por eso te digo, yo creo que Álvaro ha llegado a un momento de madurez y de interpretación de la Panigale espectacular. Es decir, la Panigale de este año no es muy distinta a la Panigale de la temporada anterior, es más, yo creo que es muy, muy parecida. Y los resultados no tienen nada que ver con los del Redding. Estuvo en 5 o 6 carreras ahí, evidentemente, sí, pero no con la constancia o como para el campeonato. Rinaldi, lo que decíamos, sí que hizo alguna cosita, luego llegó Misano y explotó, pero después de Misano hizo como la gaseosa y se fue hacia abajo otra vez, ¿no? En teoría ahora no, porque en el test, que también es cierto que ha sido en Misano, pero en el test de Misano Rinaldi batió el récord hace nada, una semana, 10 días, por lo tanto ha seguido manteniendo esa constancia más allá de la competición, pero yo te diría eso, Álvaro ha sabido interpretar la Panigale como nadie, está en un momento de forma espectacular y sobre todo en un momento de madurez impresionante. Eso ha añadido a que tiene renovado contrato y por lo tanto sabe dónde va a estar el año que viene, que sí, va a seguir estando en el mismo sitio, le da un punto de equilibrio que yo creo que este fin de semana en Donington y dentro de 2 semanas en Moscú, circuito en el que él bueno, sí, claro, estuvo el año pasado, pero que me refiero que no tiene tampoco demasiada experiencia como pudiera tener algún equipo que ha hecho algún test. Yo creo que en estas 2 carreras puede llegar a agosto, al parón de agosto, diciendo, oye, pues ya tenemos medio título en el bolsillo, tranquilamente, ¿sabes? Tranquilamente siempre es relativo, en estas carreras. Vale, también has mencionado 2 equipos, el Honda y el BMW, que son 2 proyectos relativamente jóvenes. Me gustaría saber ¿cuál es tu opinión? Porque son 2 equipos que parece que no acaban de arrancar. Ahora parece que Honda poco a poco va sacando la cabeza, pero los últimos 2 años con Bautista parecía que no acababan de dar con el camino correcto. Y BMW más de lo mismo. Hablando con gente de dentro, incluso de dentro de la órbita de HRC, tú sabes que Honda quiere... De entrada, no acaba de creerse del todo, no es que no se lo acabe de creer, a ver, que no pone toda la carne en el asador y que por otro lado Japón va siempre a su aire. De hecho, y por la experiencia que tengo, aunque me esté mal el decirlo, HRC siempre ha ido así, excepto cuando llega Márquez y Márquez dice, en MotoGP la moto la quiero así, pero siempre HRC ha evolucionado y fue una de las cosas que mosqueó muchísimo en su tiempo a Valentino Rossi. Es decir, HRC tiene una filosofía, hace las motos de una forma, cuando los pilotos ganan por sus motos. Y eso solo ha cambiado en el caso de Mac. Y un poco en Superbikes lo que escucho y lo que se habla no deja de ser eso, ¿no? Es decir, es que Honda tiene una filosofía, trabajando de una forma, quiere hacer la moto de una forma y de momento no le está para ganar. Dice Leon Kammer que esto está cambiando también, que lo que llega de Japón y la línea de trabajo ya empieza a ser distinta, que se escucha a los pilotos de otra forma, pero es eso, yo creo que más que de pilotos, que el hecho de tener 2 pilotos jóvenes y con hambre, como le pone como viaje, es muy, muy importante, pero también tiene que cambiar un poquito de filosofía y poner todos los medios que tengan que poner y poner toda la carne en el asador. En el fondo es algo que en MotoGP lo hemos visto con Aprilia. Aleix Espargaro ha hecho un gran trabajo, Antonio Jiménez ha hecho un gran trabajo, pero hasta que Aprilia no se ha creído realmente el proyecto de MotoGP, eso no ha ido adelante. Sí. Se han pasado años dando vueltas. Pero hasta que no se ha creído la marca, el proyecto, ha puesto los medios, ha puesto la gente. Luego hablamos del mito de la gente de Fórmula 1. Bueno, todo es opinable. Pero hasta que no ha puesto en definitiva todos los medios y todo lo que tenía que poner, toda la carne en el asador, no ha funcionado. Y es un poco lo de HRC. Lo de BMW es que, a ver, BMW yo creo que hasta el año pasado tenían una suerte, pero que en el fondo era algo que también les iba en contra. Y esa suerte es un monstruo como ha sido Tom Sykes. Es decir, Tom Sykes era un piloto rapidísimo en una vuelta, era un piloto que con todo puesto en su sitio podía hacer una vuelta extraordinaria, pero que ya en los últimos años no hacía un ritmo. El hecho de no hacer un ritmo implica no trabajar la moto para que aguante mejor, no maltrate tanto los neumáticos, para que llegues con un equilibrio distinto de suspensión que por tanto te permita alargar toda la carrera. Y yo creo que un poco en BMW lo que han sido es cautivos de Sykes, en el mejor de los sentidos de la palabra, o sea, ha sido un monstruo, ha sido un pilotazo. Ahora nos acercamos a Donington en el que ha ganado más carreras que nadie, ha hecho más poles que nadie, es un gran piloto. Yo creo que ha tenido la mala suerte de encontrarse con Rey, porque si no habría ganado muchos más títulos, ¿no? Pues sí. Y si Baz no hubiese hecho aquello que hizo en Qatar hace unos años, igual tendría uno más, ya seguro. Pero bueno, la cosa es, yo entiendo que la moto no ha evolucionado más en estos últimos años por eso, porque Sykes sobre todo ha sido un piloto muy rápido a una vuelta y un piloto en el que a la hora de trabajar en el ritmo de carrera y por lo tanto en neumáticos, etcétera, y en electrónicas, junto al equipo, le ha costado más.
Entonces el hecho o costarle más ya no se le ha dado tan bien como se le podía dar y la moto ha evolucionado por ahí. Eso unido a eso, a que ha llegado Redding, que Redding es un piloto fuertote, es un piloto grandote, es un piloto que sobre la Ducati se veía acoplado y es un piloto que ves que parece que vaya en una minimoto cuando va con la BMW. Eso es un poco la exageración, obviamente, del esperpento, que es un gran frenador, pero le cuesta parar la moto. ¿Por qué? Porque según cómo paras la BMW, cuando abres no encuentras nada o tarda mucho más en dar todo lo que tiene que dar en la salida de turno. Bueno, entonces tienen un gran problema ahí. Está trabajando Baz también, sobre todo en el desarrollo de la moto también. Baz, que tampoco es un piloto pequeño, precisamente. También es bastante... No, pero sí, otro piloto muy rápido, es otro piloto muy, muy rápido y de ritmo distinto. Claro, de una temporada para otra no se pueden poner. Han hecho cosas en el basculante, han hecho alguna cosita con el chasis, pero de una temporada a otra no te puedes poner a hacer grandes cambios en geometrías y en chasis. Y más tratando de Superbikes, cuando tienes que hacer un número de motos, toda una serie de cosas, no te inventas un chasis, un prototipo y lo pones ahí porque ni el reglamento te lo permite, ni posiblemente tengas la capacidad, ¿no? Entonces, yo creo que un poco el tema es es decir, que con Redding pueden ir puliendo cositas, pero tampoco van a dar un paso... Bueno, se está viendo además, si es que en algún circuito ves que saca un poco la cabeza, yo que sé, el quinto aquel que hizo en Assen, a ver, creo que fue en la carrera 2, en la carrera 2, pero claro, en la carrera 2 hizo quinto, pero ya no tenías ni a Rey ni a Toprak. Sí. En la 2 sí, Rey y Toprak se cayeron en la 1, sí. Pero bueno, en definitiva, era un circuito en el que no tenías que parar tanto la moto. Assen no tiene frenadas fuertes. Assen tiene en la chicane las enlazadas de atrás. No tienes que tirar el ancla y parar la moto, pese a que tiene un par de puntos en lo que sí tienes que ser muy, muy fino con el gas, y con el freno, o sea, combinando el freno motor y el freno de la moto. Pero no tiene esos puntos. Entonces, como se dice en catalán, mala peça al taler, que quiere decir mala pieza en el telar, ¿no? Es decir, tenemos una mala solución del tema, ¿no? Yo creo que lo van a tener complicado y que todo acaba en el mismo sitio, todo acaba en el tema, lo que decíamos de HRC también, de creértelo y de poner los medios que tengas que poner. Se especuló ahora cuando Suzuki dijo que no. Yo creo que una especulación que estaba fuera de todo lugar, que no era ni periodística. Que no, hombre, a ver si BMW coge las plazas de Suzuki. Imposible, a BMW no le interesa y no le importa para nada. No es hacer una moto, porque la moto no la hace BMW ni nadie, la hace una ingeniería y a partir de ahí se desarrolla. No nos engañemos, o sea, los Reyes Magos no existen, y, bueno, son los padres. Vamos a hacerlo más fácil, son los padres, por si alguien no lo tenía claro. Pero me refiero, a BMW no le ha interesado en los últimos años entrar a MotoGP. BMW y Dorna tiene a BMW en MotoGP con el tema de los safeties y la presencia en las vueltas, y esa ya es lo que liga una marca más en definitiva al campeonato. Entonces, en la medida de que eso está ahí y que de momento parece ser que no quieren que evolucione para ningún lado, ostras, abocarse con lo otro, abocarse con Superbikes, que es lo que te puede hacer vender más motos, que es en definitiva lo que te puede hacer vender más motos, porque la moto que ve la gente en el circuito se parece más a la que venden en el escaparate de la... Y yo lo veo un poco, pues como te decía, como lo de HRC o lo que te comentaba de Aprilia, es decir, si te lo crees pones los medios, si pones los medios no es que lo tengas que conseguir automáticamente, pero por lo menos ya tienes algo más, Sí. Porque es cierto que desde el equipo van comentando, cada test que hacen comentan que bueno, algo mejor, no sé qué, no sé cuánto, y luego los resultados son los que son. Es decir, Redding está 10º del Mundial, ha sumado 48 puntos. Bautista ya va por los 200 y pico, Rey 184 y Rasgateo 140. No digo que tuviese que estar a ese nivel, pero claro, quizá el nivel de HRC sería algo más. Claro. Tiene a Baz, que ha sumado tan solo 3 puntos menos con una BMW que es privada, tiene a Berlofay al lado, a Ethel, a Laverty, Laverty ya no, pero Ethel, ese margen, ese grupito, con eso se está peleando BMW ahora, que no sería o no debía ser, que además por historia, por lo que había conseguido en tiempos, no en Superbikes. Pero yo creo que el tema de BMW es un poco eso también, es decir, ¿vamos o no vamos? ¿Queremos ir o no queremos ir? Creo que se reduce esto. En ese sentido, al hilo de todo esto, ¿tú crees que Scott Redding es el piloto adecuado para desarrollar esta... No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y... ¿Lo sería Van der Mark, que ha empezado un poco mal? Van der Mark, a ver cómo vuelve. Mira, estamos rodando en Assen hace 4 días con una RR, su moto a entrenar.
más o menos no con las especificaciones, y dice que se encuentra mejor, pero claro, es que Van der Mark esta temporada ya está absolutamente fuera, y Van der Mark el año pasado tampoco, bueno, hizo podio aquí en Donington, recuerdo, pero también en aquella carrera que cayeron 4 gotas, que pasó de mojado a seco. Pues igual ahí sí que se abriría el sitio, y olvidarse quizá también de los Baz y compañía. Igual ahí sí que podrías colocar a alguien que viniese de llámale MotoGP, llámale Moto2, pero puntero. Lo que pasa es que yo creo que de Moto2 punteros, Baldassarri es puntero, Bulega para mí ha sido puntero, que ha tenido una trayectoria muy errática, es un piloto que se ha ido mucho por el suelo. Mansi, yo con Mansi tengo un cariño especial, pero lo conozco desde que era muy jovencito, muy pequeño, desde que tenía 12 años, pero yo creo que en Supersport va a hacerlo bien. Entonces claro, tampoco van a llegar gente rápida a expuertas, ¿no? Claro. No sé, sí. Sí. Y te quería preguntar también en el tema de Mercato sobre Toprak Razgatlioglu, porque hace ya mucho tiempo que suenan los rumores de Yamaha MotoGP, pero él quiere ir a un equipo oficial. ¿Qué hay de cierto o qué ves tú de cierto en eso? A ver, no hay sitio. Lo que hay de cierto es que no hay sitio, que el año que viene además va a haber 2 Yamahas. Es decir, Toprak no se habría ido nunca con Razan Razli, no se habría ido nunca al segundo equipo de Yamaha, ¿vale? Sí. Y en el equipo oficial no hay sitio para él. A día de hoy, en un año, en 2, o sea, en la 23 seguro que no, evidente, es obvio. En la 24 seguramente que tampoco, y ya se verá si en la 25. Está muy complicado siempre que lo quiera hacer con Yamaha. También es cierto que a día de hoy yo no visualizo que otra marca pueda ofrecerle algo a Toprak, sobre todo si este año llega Bautista y gana el campeonato, y Ray está por delante de Toprak. Sí. La lectura que se puede hacer desde Yamaha en MotoGP es decir, vale, el año que gana el campeonato Toprak es el año que Ducati no está, porque Redding está errático, porque Rinaldi hace un poco el indio, va para arriba y para abajo. Ray tiene algunos fallos que le acaban condenando, algunos problemas, por ejemplo en Donington cuando se va por los suelos, y no acaba de ser, seguramente Toprak no es aún, yo creo que en Yamaha no lo ven como una apuesta de MotoGP. Que él lo quiere, por supuesto, que Kenan Sofuoglu aprieta y luego hacen declaraciones diciendo que sí, que yo quiero estar. A ver, el mismo Gerloff, eso o sea, no lo he leído ni me lo han contado, me lo ha dicho a mí, oye, que yo quiero irme a MotoGP. Pero claro, quiero irme a MotoGP, ¿cómo? ¿De qué forma? Claro, me quiero ir a llevar las KTM Tech Tour, ostras, pues a lo mejor no. Yamahas no me quedan, solo hay 2. Es que pero es un poco también lo que decíamos antes, es que está todo tan apretado y nos cuesta tanto ver a los mismos pilotos en las mismas categorías temporada a temporada que no queda sitio para nadie. Toprak quiere ir a MotoGP, eso está claro. Sí. Se ha dado cuenta, cuidado que se ha dado cuenta que por eso ahora cuando renovó la última renovación con Yamaha se ha dado cuenta que es mucho más difícil de lo que él pensaba. Sí, bueno, yo creo que él y Kenan, sobre todo, porque Kenan es el que piensa por Toprak, cuando digo piensa es gestión. Sí. Se han dado cuenta que era mucho más complicado de lo que ellos pensaban, porque además resulta que la trayectoria de Yamaha ha ido al revés. Es decir, tenemos un MotoGP con tropecientas Ducatis y Yamaha se va a quedar con solo 2 motos. Y una es la del campeón del mundo. Sí. Y que está luchando por el título este año y que según cómo lo tiene todo a favor tiene muchas papeletas. Sí. Y yo casi pondría la mano en el fuego porque Fabio va a volver a ser campeón del mundo. Pero, bueno, es decir, una es del campeón, tienes Morbidelli, pero Yamaha, a ver, si es que además Yamaha ya se está construyendo su propio camino. El equipo que se ha creado este año en Moto2, es decir, el gran problema que siempre, y eso os lo comento y se lo comento a tus seguidores desde el conocimiento absoluto, Yamaha siempre no se ha quejado, ha lamentado no haber tenido la capacidad de Honda de generar o de ir a pescar niños con 12 y 13 años en copas de promoción. Entonces a Yamaha siempre se tiraron de los pelos, es decir, ¿y de dónde sacamos? O sea, cuando tenemos que ir a buscar pilotos, los tenemos que ir a buscar a golpe de talonario, mientras que Honda está generando una cantera brutal y ahí ya hemos llegado tarde y además no tenemos motos de esas categorías. Y entonces, por eso crea el equipo de Moto2 este año, para hahacerlo ya de una forma más directa, más cercana. Por eso están haciendo muchas cosas para generar una progresión de pilotos que acabe arriba en MotoGP. Entonces, claro, tenemos las dos filosofías: pilotos jóvenes que suben a MotoGP, los aprietas y los estás engordando para subir arriba, y luego te llega otro en paralelo que es campeón del mundo de Superbikes, que veremos si es este año, yo creo que no, pero bueno, y te llega, oye, que yo venía, es complicado, es un encaje, lo de Toprak es muy
desde mi punto de vista, es muy complicado, mucho. El test que hizo, yo creo que además desde Yamaha de seguida, una cosa es lo que hacen y otra es lo que explican, lógicamente, pero Yamaha le quita un hierro de seguida y dijeron, no, este es el premio porque fue campeón del mundo de Superbikes, por lo tanto que dé unas cuantas vueltas con la M1 y venga para casa. Seguramente que fue más y que en Yamaha querían ver el potencial, pero que yo creo que de ese test tampoco, es decir, nadie en Yamaha se había pensado, ni Lynn Jarvis ni nadie se había planteado que en función de lo que pasase de ese test, el futuro a medio, no a corto, a medio plazo de Toprak pudiese ser uno o pudiese ser el otro, no lo creo, francamente. Bueno, y lo tiene difícil, lo tiene muy difícil. Yo tenía la teoría, que bueno, el tiempo ha acabado demostrando que no tenía razón, evidentemente, de que Yamaha iba a hacer este test con Toprak y dependiendo de cómo fuera, quizás se planteaban rescindir a Morbidelli y abrirle la puerta a Toprak. Pero bueno, ya han pasado unas semanas de este test, no ha salido nada relacionado con esto y cada vez dudo más que Yamaha rescinda a Morbidelli. Que sí es cierto que Morbidelli tiene contrato solo para 2023, con lo cual pero para 2024... A Morbidelli lo que tienes que hacerle es ponerle a Forcada otra vez. Tú ponle a Forcada sentado junto a Morbidelli, ya verás que el rendimiento de Morbidelli es algo distinto. Porque esto de las motos no es solo el piloto, sino que son muchos otros factores. Pero bueno, supongo que físicamente tampoco está a su mejor nivel. Las lesiones de rodillas son bastante... que le han afectado mucho más de lo que la gente se pueda creer el año pasado. Mucho más de lo que la gente se pueda creer, Vale, volvemos al Mundial de Superbikes. Este fin de semana es la ronda de Donington Park. Sí. ¿Qué podemos esperar? Porque ahora han pasado unas cuantas semanas, ha habido pilotos que se han ido a probar las motos de resistencia a Suzuka, algunos que han estado entrenando por ahí. ¿Qué podemos esperar de este fin de semana? A ver, los KRT han estado los dos, Lowe's y Rey han estado en Suzuka, Lecuna está en Suzuka. Ha habido, algunos han entrenado pocos en Donington. En Misano estuvo Ducati, también Yamaha es de los que menos se han movido, pero sí que es cierto que Toprak el año pasado hizo 2 carrerones impresionantes en Donington y que es un circuito en el que se encuentra muy a gusto. Entonces yo te diría, yo quiero ver si por un lado a Bautista en un circuito que parece que volvemos en este deporte nos movemos mucho por los tópicos. Claro, la última Ducati que ganó ahí fue la de Carlos Checa en 2011. Y ya sabemos cómo acabó el año. Hace un poquito de esto. Sí, exacto. Además, ahora me sacarás la estadística de que el que gana en Donington gana en mundo. Claro. Ojalá gane Bautista, pero que no siempre pase, y me alegro muchísimo de Carlos, que es un muy gran amigo mío, lo considera. Pero que no iba por ahí un poco. Es decir, a ver un circuito que tiene zonas técnicas y complicadas como es curva de final de recta, como es la bajada, pero luego además tienes una frenada fuerte del zig-zag, aquel de la izquierda a derecha, y luego tienes la horquilla y la entrada a meta, que cuando ruedas en grupos, la entrada a meta es crucial. Si la Ducati va bien en este circuito y Álvaro es protagonista, que lo será, eso por supuesto, lo ha demostrado porque hemos visto circuitos no parecidos a Donington, pero sí con curvas y con tramos, con sectores parecidos a los de Donington, en los 4 en los que se ha estado hasta ahora, en Motorland, en Assen, en Estoril y Misano. Si Álvaro la Ducati demuestra lo versátil que ha sido hasta ahora en manos de Álvaro tiene que ser candidato a la victoria en Donington. Por otra parte, quiero ver hasta qué punto los problemas que está teniendo Rey, es decir, Rey cuando se bajó de la moto en Misano, sobre todo en la carrera 2, digo, es que no puedo más, con lo que tengo no puedo más, y ha habido un momento que ya no he arriesgado más porque no podía ni entrar al podio. Quiero ver hasta que ese plus de correr en Donington, recuerdo que el año pasado además sí que decía que tenían problemas de puesta a punto, con la que ponían la moto a punto para el primer sector, para la primera mitad del circuito iban de culo en el segundo y viceversa, pero quiero ver hasta qué punto puedan haber hecho un pasito adelante, y Toprak lo hizo muy bien en el año pasado en Donington. Ya sé que no te acabo de responder la pregunta, pero es que los veo a los tres. Veo a los tres y te insisto, si Bautista es el que se lleva el gato al agua, Bautista ya será máster del universo, porque, a ver, en el carreras no se puede decir nunca, pero habrá ganado en circuitos de todas las características habidas y por haber. Por ahí en medio, a ver si Lowe's deja de tener esa mala suerte que parece que tiene, unida a algunos errores. A ver si Rinaldi mantiene la constancia que enseñó en Misano por segundo año consecutivo, a ver si Locatelli está haciendo una progresión lenta, pero ahí,
Y bueno, si tiene motivación extra a Redding, pues estará, pero Redding, ¿qué estará? ¿Cuarto, quinto, sí, sexto? A ver, me gustará ver a Mackenzie, a Terran Mackenzie, el hijo de Niall Mackenzie, Terran Mackenzie. Yo creo que es un piloto llamado a hacerlo bien, pero bueno, hacerlo bien no creo yo que sea luchar por el podio. Iker tiene que estar más o menos ahí, pero no al nivel de estar por... Es más, yo creo que aquí Iker le va a costar algo más, incluso que a... Es decir, le va a costar algo más estar con Rinaldi, con Locatelli, ¿vale? Y con Lowe's, le puede costar algo más, pero es eso, es decir, para ganar... Álvaro, yo pondría, el orden que pondría yo sería Álvaro, Toprak, Rey. Los tres tenores. Sí, pero ya te digo, a Toprak quizá un poco por delante de Rey, pero solo teniendo en cuenta que lo necesita, que lo busca, que lo quiere, tanto Rey como él, pero que Rey, no me gustó lo que comentó Rey, ya te digo, al final de Misano, decir, oye, es que me he dado cuenta que no puedo ir más de lo que voy. Ostras, ¿sabes? Esto no es que implique ninguna renuncia, pero sí que implica saber con las cartas que estás jugando. Claro, y que lo diga un 6 veces campeón del mundo, pues claro. También te dice mucho. Pero que además es un caballo de carreras, o sea, Rey no creo que haya un piloto en la parrilla tan luchador y tan ganador, de espíritu ganador como es Johnny. De eso sí que estoy, de la misma forma que te decía, que no sé, a ver quién ganará bien, oye, competidor como Johnny, nadie, absolutamente. Vamos a ir acabando ya. Yo te quería hacer una pregunta más relacionada con tu trabajo con DAZN, porque bueno, imagino que todo el tema de la retransmisión lo hacéis desde Barcelona, no sé exactamente dónde están los estudios. Sí. Pero Barcelona. ¿Hay previsto algún viaje para cubrir algún round en directo este año? Este año te diría que no. Y luego te diría otra cosa, pero a nivel de filosofía, no hablando en nombre de DAZN, sino hablando a nivel de lo que se está haciendo en todos los deportes y por la experiencia que puede tener en el mundo de la televisión y de la producción deportiva. Es más importante que viaje alguien. Mira lo que te digo, si yo tengo que hacer la carta a los Reyes, le hago la carta a los Reyes pidiéndole a alguien, antes a alguien que vaya a hacer entrevistas y que esté en el pit lane, que ir yo mismo y el comentarista de turno. Es decir, narrar y comentar, tú puedes hacerlo desde la distancia, que es como se está haciendo el fútbol, el baloncesto, como están haciendo muchos deportes. Pero la Fórmula 1, pero necesitas a alguien ahí que esté al pie del cañón y que esté con los detalles, trayéndote protagonistas y con esos 4 detalles. Es un tema también de presupuesto y de planteamiento que ni me compete a mí ni no tengo información, y si la tuviera seguramente tampoco te la diría, para que no vamos a engañar. Pero ¿qué es eso? Es decir, que a veces la gente piensa, no, pero es que ideal es todo el mundo de los circuitos o todo el mundo lo está... No, es decir, mientras tú tengas los datos que necesitas tener, las aportaciones que necesitas son distintas. Claro. Es como la gente que, por ejemplo, te dice, no, es que el narrador habla mucho más que el comentarista. Sí, hombre, sí, porque el narrador lo que hace es explicarte lo que está sucediendo. Te cuenta esto, te cuenta que Pepito, que va el 10º, está rodando en tiempos de cabeza, que la diferencia entre este grupo y el otro, y el comentarista es lo que te tiene que decir por qué está pasando todo esto. Por eso normalmente es un expiloto, es alguien que lo ha vivido desde dentro, para dar el punto de vista. Es asumir estos papeles. Es decir, yo en DAZN, por ejemplo, tengo a Joan Lascors, que es un primor, y a Alex Baldolini, 2 expilotos, que dices, oye, vosotros siempre, cuando hablamos antes de entrar en los directos, yo siempre les digo lo mismo. Vosotros tenéis que explicar por qué pasa lo que está pasando. O sea, no os pido que me adivinéis el futuro, que también puedes decir, no, pues mira, tal como puede pasar esto, pero esto ya lo digo yo también, porque llevo 30 años viendo y contando carreras, pero sí el por qué. Y eso es lo que tiene. Y eso es lo mismo un poco lo de ir a los circuitos. Es decir, ¿tiene que haber alguien en el circuito? Pues como cuantos más medios le pongan, mejor. Si es que esto es tan sencillo como se cuenta. Pero en el caso de narrador y comentarista quizá no es tan importante que estén en el circuito desde ese punto de vista, que teniendo toda la información que necesitan para narrar el directo, tienen su medida. A partir de ahí son elementos que se van. Pero ya te digo, este año va a ser que no, O sea, no tengo las maletas guardadas en el armario no las voy a sacar, o no cuento con sacarlas, vamos. Bueno, en Montmeló evidentemente nos acercaremos a saludar a los amigos, que son muchos, pero poquita cosa más. Sí, espero a ver si nos podemos ver por ahí en Montmeló. Muy bien, por supuesto. Claro, lo que te iba a decir, el hecho de tener a alguien ahí en el pit lane también
no sé si crees que podría ayudar a que hubiera quizá más afición por Superbike, porque sí que es cierto que MotoGP se lleva la gran cota de mercado, pero Superbike le cuesta un poquito más. Yo creo que no. A ver, y te voy a poner un ejemplo del otro deporte que me apasiona a mí, que es el baloncesto. Es decir, los partidos de NBA los comentan dos señores desde aquí, desde el plató, no hay nadie allí. A veces pinchan las entrevistas que hacen las televisiones americanas, ESPN, Fox y compañía. Yo creo que lo de aficionarse tiene que ver un poco con la cultura motociclista. Le iría muy bien, evidentemente, al campeonato. Si Álvaro gana, imagínate que Álvaro queda campeón del mundo, que Iker acaba consolidándose en ese top 5, por ejemplo, esto le iría muy, muy bien, por supuesto, le iría muy bien al campeonato desde el punto de vista de la afición española, que como la de casi todos los países es resultadista, no nos engañemos. Sí. Si tienes alguien que gana, hay más aficionados. Y por otra parte, países que son más de un lado que del otro. Es decir, Asen estaba llenísimo en la carrera de Superbikes, no cabía un alfiler. En Donington seguro que veremos buenas entradas porque son países de más cultura de Superbikes, y hay otros países que son más de cultura de MotoGP, de lo que llamaríamos velocidad. De todas formas, y supongo que estás de acuerdo conmigo, estamos viendo carreras bonitas, carreras apasionantes. El hecho de te iba a decir Super Sport, bueno, Egerter no nos lo pone muy fácil a la hora de darle mucha emoción a las carreras, pero bueno, Bulega está por ahí, Baldassarri alguna carrera, Egerter, que hace como Bautista, prepara muy bien las segundas partes de las carreras, pues le da esa emoción al final porque está aguantando más y tira al final, no se escapa desde el principio. Las Ducati están, gracias al reglamento, ahí delante también. Bueno, gracias al reglamento, están por méritos propios, pero con el reglamento nuevo que le ha permitido que entren junto a Triumph. Super Sport 300, que este fin de semana no corren en Donington, son carreras igualadísimas. Sí. De un campeonato teórico de formación, y un día ya hablaremos, si quieres, de las 300 que compiten ahí, pero que me refiero que son carreras emocionantes, son carreras que cuando acabamos el domingo por la tarde tras la última, claro, fíjate que son los fines de semana que vamos con todo, son 5 o 7 carreras. Sí. 7 carreras, que es bestial, ¿no? 7 carreras en un fin de semana, aparte de acabar más o menos agotado, y cuidando bien la garganta, porque siempre intento llegar bien al final, acabas diciendo, ostras, este fin de semana, ¿no? Qué bien nos lo hemos pasado con las carreras que hemos hecho. Es decir, son carreras emocionantes. ¿Y cómo ponerlas al alcance de la gente, si en abierto, si en cerrado? Es que aquí no nos aclararemos nunca. No, es un debate eterno. Hay razones de ambos lados, pero... Pero óyeme una cosa, es decir, a mí me gustaría... que la gente que critica tanto que sean encerrado, más o menos encerrado, me dijese si tiene Netflix o tiene Amazon Prime, si tiene Disney Plus, si estamos pagando por todos los contenidos. A día de hoy estamos pagando por todos los contenidos. Entonces, estamos pagando por el fútbol, estamos pagando por todo. Claro, por eso te digo, es decir, por la Euroliga, por la Liga CB, por todo, de una forma u otra lo estás pagando. Entonces, yo no sé hasta qué punto, eso sí que como discurso de cara a los patrocinadores podría medio entenderlo. No es lo mismo que te vean 1 millón de personas a que te vean 3 millones o 5 millones o 6 millones. Pero desde el punto de vista de que haya más afición a una cosa o a otra, claro, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Es decir, es así. Y más eso, con un programa de carreras que desde el sábado tienes 3, el domingo tienes 4, es impresionante. Claro, también en el sentido de que cada vez nos movemos más hacia una televisión en bajo demanda, y meter este tipo de contenidos en una parrilla de televisión es complicado. Es complicado, claro. Cuando, por ejemplo... Porque tú no puedes pedirle a Televisión Española, lo pongo por ejemplo, que cierre, o sea, el sábado, por ejemplo, que quiten las Superpoles, pero cuando se corren las 3 categorías, estás hablando de una ventana de 4 horas. Claro. Entre 4 y 4 horas y media. El domingo estás hablando de una ventana de entre 3 horas y media y 4. Las televisiones suelen ser reacias a tener ventanas tan largas. Sí, totalmente. Lógicamente. Y por otro lado dices, como contenido de pago, pues todavía mejor porque hay más chicha. Es decir, tienes más, y a día de hoy, que no tienes por qué sentarte delante de la televisión, puedes tener la tablet, el teléfono, donde te dé la gana, lo estás favoreciendo de otra forma. Es que es complicado, y tienes toda la razón en el tema de las parrillas. Es decir, pues pedís a una televisión, sea pública o sea privada, que esté solo por ti. Cuidado, ya no solo desde el punto de vista de la programación, sino desde el punto de vista de los ingresos publicitarios. En 4 horas y media, dando lo mismo, no generas los ingresos publicitarios que generarías
con un deporte de 1 hora y media, una disciplina de 1 hora y media más y otra de 2 horas. Eso es de cajón, es así. Es así, sí, sí. Y ya para acabar, no sé si sigues, o aunque sea más de forma aficionado, el Mundial de Resistencia, porque hemos hablado de las 8 horas de Suzuka, que estuvieron... Sí, hombre, yo estuve durante... Mira, hasta hace 3 años fue. Durante 5 o 6 temporadas estuve muy implicado en el Mundial de Resistencia. Estuve en el equipo de realización y habitualmente las carreras de 24 horas ya me pillaba las noches para controlar los contenidos. Era quien un poco pues dirigía un pelín los contenidos del directo para Eurosport. Es decir, el Mundial de Resistencia Endurance lo organiza Eurosport Events. Sí. Y lo producía una empresa española, lo producía Interzona para Eurosport. Desde hace 2 años ya no es así, pero hasta esos 2 años estuve muy implicado, aparte de la amistad personal que tengo con David Checa, que es como otro de mis hermanos pequeños junto a Carlos. ¿Y cómo ves las 8 horas de Suzuka? ¿Ves que Kawasaki puede revalidar? ¿La Honda la ves a nivel? Sí. Yo creo que Kawasaki está un pasito por delante del resto en Suzuka, pese que en Suzuka pasa lo que pasa siempre, que luego te aparece la segunda o la tercera Honda de no sé qué taller o de no sé qué proveedor de HRC que está delante, te aparece una Suzuki que sale de por ahí y no sabes dónde está, y esa es la magia precisamente de Suzuka. Pero por lo que hicieron en este último test y en las pruebas anteriores, Kawasaki parece que sí que tiene claro poder revalidar la victoria allí en una carrera que además vale casi por un campeonato. Esto de la resistencia, el problema es este, como hay 4 o 5 carreras a lo largo del año, parece que el campeonato no tenga... A veces lo hablamos con Carlos y con David, es que David ha sido campeón del mundo 3 veces y no parece que haya ganado la lotería en la tómbola de las ferias del pueblo, ¿sabes? Y es eso, Suzuka es otra historia, y luego Le Mans es otra historia, y Boldor era otra historia. Este año se ha vuelto a Spa, pero es que lo de la resistencia es complicado. Hubo hace un tiempo una pequeña corriente, y voy a ser breve porque veo que se acaba el tiempo, de decir, oye, hagamos campeonatos para motos de serie y por lo tanto hagamos 2 o 3 carreras de mini resistencia, 3 o 4 horas, formando parte del mundo Superbike, ¿vale? Mezclar las dos cosas. Pero eso alguien lo puso, sé que alguien lo puso encima de la mesa, no a un alto nivel, pero alguien lo puso encima de la mesa, me consta y lo sé, pero se desechó. Muy bien, pues lo dejaremos aquí. Pera Flores, muchísimas gracias por pasarte por el canal, bienvenido, y espero que podamos repetir muy pronto. Por supuesto, ha sido un placer cuando quieras. Pues hasta aquí las palabras de Pera Flores. Muchísimas gracias una vez más por pasarte por el canal, siempre invitado cuando tú quieras. Y nada, pues hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hablado de otra competición diferente, hemos hablado de World Superbike, donde Álvaro Bautista está dando pasitos para llevarse su primera corona, el primer mundial para un piloto español desde 2011 con Carles Checa. Y nada, pues estaremos siguiéndolo de cerca en el canal y a ver si de cara a la ronda de Cataluña podemos también acercarnos al circuito y vivirlo desde dentro. Nada más por mi parte, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros al canal y recordad que también podéis podéis ver el resto de contenidos de este canal. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y hasta la próxima.